Mi nombre completo es Ramiro Vargas Reyes. Tengo 74 años y nací en un lugar donde el sol besa la tierra roja y los campos se visten de azul. A Totonilco el Alto, en el corazón de Jalisco. Soy de la cuna del tequila, aunque esa parte de mi historia es un secreto que he guardado con el mismo celo, con que un buen tequilero guarda su mejor reserva. Mi vida ha sido una larga jornada bajo el sol, marcada por el filo de la coa y el aroma dulce del agave cocido. Cada arruga en mi rostro cuenta la historia de un esfuerzo, de un sacrificio hecho con la esperanza de construir algo que perdurara más allá de mi propio aliento, algo para mi sangre, para mi hijo. Mi oficio original, el que me dio de comer y me enseñó lo que significa la dignidad, fue el de gimador. Aprendí de mi padre a respetar la planta, a conocer el momento exacto de su madurez con solo mirarla, a cortar las pencas con la fuerza precisa para no herir su corazón. Fue un trabajo duro, de sol a sol, que me dejó las manos callosas y la espalda adolorida, pero también un orgullo inmenso. Con el dinero ganado en esos campos interminables, logré comprar esta pequeña casa en una colonia sencilla de Guadalajara, un techo que para mí representaba el fruto más dulce de una vida entera dedicada al campo, un santuario para mi familia. Hoy, ese santuario se siente como una jaula de silencios. Vivo aquí, en la casa que levanté con mi sudor, pero comparto el espacio con mi hijo Mateo y su esposa, Lorena. La dinámica es pesada. El aire se puede cortar con un cuchillo. Mis días transcurren en una soledad acompañada, donde me he vuelto parte del mobiliario, una presencia que se ignora por costumbre. Ya no soy el padre, el pilar. Soy el viejo que ocupa una habitación, el estorbo silencioso que deambula por los pasillos de su propio hogar. Este sentimiento de invisibilidad es una herida que no sangra, pero que duele con cada amanecer, con cada plato de comida servido con indiferencia. Mi trayectoria ha sido un camino de tierra y no de asfalto. No acumulé títulos universitarios, ni grandes puestos en oficinas con aire acondicionado. Mi sabiduría proviene de la tierra, de observar los ciclos de la siembra y la cosecha, de entender que todo lo valioso requiere tiempo, paciencia y dedicación. Esos son los valores que intenté inculcar en Mateo, pagando sus estudios con el lomo doblado sobre el agave, soñando con que él tuviera las oportunidades que yo no tuve. Creí que el trabajo honesto era el único legado verdadero, la medida de un hombre. Hoy veo que en este nuevo mundo, mis valores son una moneda devaluada, una anécdota del pasado. El ambiente en esta casa es un reflejo constante de mi exclusión. Las conversaciones se detienen abruptamente cuando entro en la sala. Las risas se convierten en murmullos. Lorena, mi nuera, me dedica miradas de soslayo, miradas que me miden, me juzgan y me sentencian como una carga. Su cortesía es tan frágil y transparente que casi puedo ver el desprecio a través de ella. Me sirve la comida como si cumpliera una obligación ingrata, dejando el plato en la mesa sin una palabra, sin un gesto de calidez. Es una violencia silenciosa, una que te aniquila lentamente desde adentro, sin dejar marcas visibles para el mundo exterior. Y Mateo, mi hijo, él es la pieza más dolorosa de este rompecabezas de abandono. Aquel niño que corría a mis brazos cuando volvía del campo, con la cara sucia y los ojos llenos de admiración, ya no existe. Ahora es un hombre atrapado, dividido entre la lealtad a su esposa y el respeto que alguna vez sintió por su padre. Evita mi mirada. Sus saludos son monosílabos secos, un «buenos días, papá», que suena más a formalidad que a afecto. En sus ojos veo una mezcla de culpa y resignación, como si él mismo se hubiera convencido de que mi presencia es un problema que prefiere no enfrentar. Me siento como una sombra que se proyecta en las paredes de mi propia historia. Cada rincón de esta casa guarda un recuerdo de lo que fuimos. La primera bicicleta de Mateo, las fiestas de cumpleaños en el patio, las noches en que mi esposa, que en paz descanse, llenaba cada espacio con su risa. Ahora, esos mismos rincones están impregnados de una frialdad que cala los huesos. Soy un extranjero en mi tierra prometida, un fantasma que se aferra a un pasado que solo yo parezco recordar y valorar,
mientras los demás se empeñan en construir un futuro donde yo simplemente ya no quepo. La exclusión se manifiesta en los pequeños detalles, que son los que más hieren. Se planean salidas y yo me entero solo cuando veo que se visten para marcharse. Se toman decisiones sobre la casa, como cambiar un mueble o pintar una pared, y yo soy el último en saberlo, como si mi opinión ya no tuviera peso ni valor. Soy un invitado sin fecha de partida en la casa de la que soy dueño. Esta constante anulación de mi persona me ha ido vaciando por dentro, convirtiéndome en un espectador pasivo de mi propio ocaso, un rey destronado en un reino que yo mismo construí con mis manos. He aprendido a encontrar refugio en el silencio. Mis palabras parecen incomodar, así que he optado por guardarlas para mí. Observo todo desde mi rincón, desde mi sillón preferido que ahora rechina como mis propios huesos. Veo cómo la vida sigue su curso sin contar conmigo, cómo los lazos que una vez creí inquebrantables se han desgastado hasta volverse casi transparentes. Este silencio no es de paz, es de resignación. Es el silencio del campo antes de la tormenta, una calma tensa que se acumula día tras día, esperando el momento en que algo, inevitablemente, se quiebre para siempre. Mis valores, forjados en el trabajo y el respeto mutuo, chocan frontalmente con la realidad que vivo. Yo creía que la familia era un puerto seguro, un lazo sagrado. Entendía el respeto no como una opción, sino como el cimiento de cualquier relación humana, especialmente con aquellos que te dieron la vida. Ver cómo ese pilar se desmorona frente a mis ojos es la prueba más amarga. La ingratitud es un trago más amargo que el tequila más barato, y yo lo he estado bebiendo a diario, en pequeñas dosis que me han ido envenenando el alma lentamente, gota a gota. Lo más difícil es aceptar que el hijo al que le entregué todo, mis mejores años, mis esperanzas y mis ahorros, ahora me ve como un problema. Su debilidad, su incapacidad para defender mi lugar en esta casa, me duele más que el desprecio abierto de su mujer, porque de ella no esperaba nada, pero de él lo esperaba todo. Esta decepción es una carga pesada, un costal lleno de piedras que llevo sobre la espalda a todas horas, recordándome que el amor filial a veces tiene fecha de caducidad y se rinde ante la conveniencia. Así es mi vida ahora. Un anciano de 74 años que se siente como un estorbo en el único lugar que consideraba suyo. Un gimador que supo cómo cuidar miles de agaves, pero que no supo cómo evitar que la maleza de la ingratitud creciera en su propio hogar. Un padre que se ha vuelto invisible para su propio hijo. Estoy aquí, sentado en el borde de mi propia vida, esperando una señal, un final, sin saber que el guión ya estaba escrito y que el próximo acto estaba a punto de comenzar con una sola frase. Todo sucedió un martes lluvioso, de esos en que Guadalajara se viste de gris y la melancolía parece flotar en el aire. Estaba en la sala, sentado en mi sillón de siempre, limpiando con esmero mis viejos zapatos de trabajo. Eran zapatos agrietados, testigos de incontables jornadas en los campos de agave, y cuidarlos era un ritual, una forma de honrar mi pasado. El único sonido era el de la lluvia golpeando contra la ventana, una melodía tranquila que fue súbitamente rasgada por voces alteradas que venían de la cocina. Era una discusión ríspida y baja, pero la puerta entreabierta dejó que las palabras llegaran hasta mí con una claridad mortal. La voz de Lorena era como un látigo, afilada y llena de una urgencia cruel. O se va él, o me voy yo. La escuché decir, y cada palabra fue un clavo en mi ataúd. No soporto más a este viejo caminando por la casa todo el día, Mateo. Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Esta casa es demasiado pequeña para los tres. La frase no era una petición, era un ultimátum. En ese momento, yo ya no era el padre de su esposo, ni el dueño de la casa. Era solamente este viejo, un obstáculo para la vida que ella deseaba construir, una pieza que ya no encajaba en sus planes. Esperé, con el corazón paralizado, la respuesta de mi hijo. Ansiaba una defensa, un murmullo de protesta, cualquier cosa que indicara que yo todavía significaba algo para él, pero lo que oí fue el sonido de la derrota. La voz de Mateo sonó débil,
vaciada de toda fuerza, casi un susurro. «Está bien, Lorena. Yo hablo con él». No hubo lucha, no hubo titubeo. Fue una rendición inmediata, incondicional. El sonido de esa capitulación dolió más que el insulto directo de Lorena, porque vino de aquel a quien yo había enseñado a ser fuerte, a ser justo. En ese instante él no solo cedió ante ella, sino que me sentenció. Pocos segundos después, apareció en el umbral de la sala. Estaba pálido, con los hombros caídos, y sus ojos buscaban cualquier punto en la habitación para no tener que encontrar los míos. Se acercó despacio como un reo caminando hacia su juicio. El silencio entre nosotros era denso, pesado, cargado de todo lo que no se decía. Yo permanecí inmóvil, con el cepillo en una mano y el zapato en la otra, observando al hombre en que mi hijo se había convertido, una figura de culpa y debilidad, un extraño que llevaba mi sangre, pero que ya no compartía mi espíritu, mi entereza. Se detuvo frente a mí, tragó saliva y con una frialdad que parecía ensayada, como quien lee un comunicado oficial, pronunció las palabras que terminaron de romper mi corazón. «Papá», empezó, y la palabra sonó hueca, desprovista de afecto. «Lorena y yo hablamos. Creemos que sería mejor para usted buscar un asilo. Aquí ya no es su lugar». La frase fue dicha sin rabia, sin emoción aparente. Fue un despido, un desalojo burocrático, ejecutado con la eficiencia de quien arranca una muela podrida, sin importarle el dolor que causa en la raíz, en el nervio. Yo no respondí, no grité, no lloré, no hice ninguna pregunta. Simplemente lo miré por un instante, quizás por primera vez en mucho tiempo, y vi la verdad desnuda en su rostro. Vi la elección que había tomado. Lentamente, muy lentamente, asentí con la cabeza. Un único movimiento, de arriba hacia abajo, fue toda mi respuesta. Sentí el peso de aquellas palabras aplastándome, como si el techo de la casa que construí con tanto sacrificio se estuviera derrumbando sobre mis hombros. El impacto no fue de rabia, sino de un dolor sordo, profundo, que se instaló en el centro de mi pecho. El silencio que siguió a su declaración fue la cosa más devastadora que he experimentado en mi vida. Fue un silencio que gritaba abandono, que confirmaba la traición en su máxima expresión. Mateo se quedó ahí, parado, quizás esperando una explosión de ira que nunca llegó. No pudo sostener mi mirada, y después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, dio media vuelta y salió de la sala, dejándome solo con los escombros de nuestra relación. Él había entregado el mensaje, había cumplido con su tarea. El mensajero de mi expulsión se retiró, dejando atrás la sentencia final e irrevocable. En ese momento, mientras la lluvia seguía lavando la ciudad allá, afuera sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fue un colapso ruidoso, sino una fractura silenciosa y definitiva. La imagen que yo tenía de la familia, del amor filial, del respeto, todo se hizo pedazos. Sus palabras resonaban en mi mente. Aquí ya no es su lugar. La humillación no generó furia, sino una extraña y fría claridad. Miré mis manos callosas, las mismas que lo acunaron de bebé, y comprendí que el ciclo había terminado. Me había convertido en un extraño en mi propia casa. Y un extraño no insiste en quedarse donde no es bienvenido. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría hacerlo? El sueño es un lujo para las mentes en paz, y la mía era un campo de batalla. Me senté en el borde de mi cama, en la oscuridad total de mi cuarto, mientras la casa entera guardaba un silencio cómplice. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y frío que se colaba por las rendijas de la ventana, como si la propia noche quisiera enfriar la herida abierta en mi pecho. Cada crujido de la vieja casa sonaba como una burla, recordándome que hasta la madera que yo había elegido y pagado parecía estar del lado de ellos, acostumbrada ya a mi inminente ausencia. No lloré. Las lágrimas son agua, y lo que yo sentía era una piedra, un trozo de obsidiana filosa alojado en la garganta. Llorar hubiera sido una liberación, una forma de soltar el dolor. Pero mi dolor no quería ser soltado. Quería ser sentido, analizado, honrado en su terrible peso. Era un dolor seco, antiguo, que merecía más que la humedad de unos ojos vencidos.
Era el dolor de la decepción pura, una que te petrifica por dentro y te enseña que hay finales que no merecen la catarsis de un llanto, sino la dignidad de una calma sepulcral. Las palabras de mi hijo rebotaban en las paredes de mi cráneo, en un eco infinito. Asilo. Qué palabra tan fea, tan desinfectada, tan llena de abandono. Suena a depósito de seres humanos, a la última estación antes del olvido. Y la otra frase, la peor. Aquí ya no es su lugar. Esa frase no solo me echaba de mi casa, sino que borraba mi historia, negaba los cimientos que yo mismo puse, las paredes que vi levantarse, los años de sacrificios que se materializaron en ese techo. ¿Cómo puede tu lugar dejar de ser tuyo por el simple decreto de quien llegó después? En la penumbra me acordé de mi padre, un hombre recio, de pocas palabras, pero de un respeto inquebrantable. Recuerdo su lugar en la cabecera de la mesa, un trono humilde que nadie se atrevía a cuestionar. Su palabra era ley, pero una ley justa. Jamás nos humilló, jamás nos hizo sentir como una carga. Nos enseñó que la familia era un círculo de protección, no una fila donde el más viejo es empujado hacia el final. La memoria de su decencia, de su autoridad ganada a pulso, era un contraste brutal con la escena que yo acababa de vivir con mi propio hijo. Me pregunté entonces qué es la dignidad. Toda mi vida creí que la dignidad de un hombre residía en su capacidad para proveer, para proteger, para ser el pilar de su hogar. Había medido mi valor en sacos de cemento, en colegiaturas pagadas, en platos de comida sobre la mesa. Pero esa noche entendí que estaba equivocado. La verdadera dignidad no se mide por lo que das, sino por lo que no permites que te quiten. Es una frontera interna, una línea que dibujas en el suelo de tu alma y declaras, aunque sea en silencio, de aquí no pasarán. La imagen de Mateo de niño me asaltó sin piedad. Lo vi corriendo por el patio con las rodillas raspadas, mostrándome un dibujo de la escuela como si fuera una obra de arte. Recordé el peso de su cuerpo pequeño cuando se quedaba dormido en mis brazos. ¿En qué momento ese niño, que me miraba con una devoción absoluta, se convirtió en el hombre pálido y sin agallas que me sentenció a un asilo? El fantasma de ese hijo amado hacía aún más grotesca la figura del extraño que ahora dormía al otro lado del pasillo, bajo el mismo techo. Y la casa, esta casa, de repente la sentí ajena, hostil. Las paredes que habían absorbido las risas de mi esposa y los primeros pasos de mi hijo, ahora parecían escuchar mi desgracia con una indiferencia helada. Sentía que cada objeto, cada mueble, era un testigo mudo de mi humillación. La casa ya no era un hogar, ese refugio cálido que construí contra el mundo. Se había transformado en el escenario de mi caída, en un monumento a mi fracaso como patriarca, en la prueba física de que mi tiempo había terminado para aquellos a quienes les dediqué mi vida entera. Pensé en Lorena, y por primera vez no sentí rabia hacia ella. La vi con una claridad quirúrgica. Ella no era simplemente una mujer cruel, era el producto de su tiempo, una era de impaciencia, de lo desechable, donde lo viejo no tiene valor, sino que estorba. Una era donde los vínculos se miden por su utilidad inmediata. Ella no me odiaba, simplemente no me veía. Yo era un problema logístico, una variable a eliminar en la ecuación de su felicidad conyugal. Entenderlo no disminuyó el dolor, pero le quitó el veneno del odio personal. El análisis de Mateo era mucho más doloroso. En él no solo veía la influencia de su mujer, sino una debilidad intrínseca, una falta de raíz, un deseo tan profundo de pertenecer a ese mundo moderno, de ser un esposo complaciente, que estaba dispuesto a cortar el tronco del que él mismo era una rama. No sentí solo decepción, sino una profunda lástima. Lástima por su cobardía, por la facilidad con la que negoció el respeto a su padre a cambio de paz doméstica. Me di cuenta de que mi hijo había perdido el rumbo, se había perdido a sí mismo. La sensación de ser borrado era física. Era como si una mano invisible estuviera repasando el lienzo de mi vida con pintura blanca, cubriendo cada trazo, cada color, cada sacrificio. Mi historia personal estaba siendo editada, censurada, para dar paso a una nueva narrativa en la que yo era apenas una nota a pie de página,
una mención incómoda, y en el fondo de esa tristeza, una brasa comenzó a arder. Era la injusticia, un carbón encendido que no gritaba, pero que emitía un calor lento, profundo, que empezaba a secar la humedad de la derrota. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez has sentido cómo el amor se convierte en costumbre y la costumbre en una carga insoportable? Es un frío que no se quita con cobijas, porque empieza en los huesos, en el lugar donde antes habitaba la confianza. Te congela el alma y te obliga a mirar a los que amas como si fueran extraños, obligándote a preguntarte si el reflejo que ves en sus ojos es realmente el tuyo o el de un fantasma que se niegan a ver. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en mi secreto, en mi otra vida, la destilería en tequila, el agave silencioso, el nombre que le puse en honor a mi propio carácter. Pensé en el olor de la tierra mojada de mis campos de agave, en el vapor dulce que sale de los hornos, en el brillo del líquido ambarino al ser destilado. Ese lugar no era solo un plan para la vejez o una cuenta de banco. Era un pedazo de mi alma, una identidad que mantuve pura a salvo de la codicia y de las decepciones del mundo. Pensé en Héctor, mi administrador, un hombre leal, de palabra, que ha cuidado de la destilería como si fuera suya. Un hombre que me llama Don Ramiro, con un respeto que ya no escucho en mi propia casa. La lealtad de ese hombre, que no comparte mi sangre, era un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Me hizo darme cuenta de que la verdadera familia no siempre está escrita en las actas de nacimiento, sino en los hechos, en el respeto mutuo que se demuestra día con día, sin necesidad de recordatorios. El dolor, esa piedra en mi pecho, comenzó a cambiar de forma. La humillación, que me había paralizado, empezó a ceder terreno a una nueva sensación, una lucidez cortante. Ya no era solo una víctima herida. La imagen del pobre viejo desechado se desvanecía. En su lugar, empezaba a surgir algo más duro, más sólido, una idea, todavía difusa, apenas un susurro, en la mente, pero que tenía la fuerza de la tierra. La idea de que yo no era un hombre acabado, yo era Ramiro Vargas Reyes, y mi historia no la iban a terminar ellos. Hice un balance, comparé mis dos vidas, la de aquí, en Guadalajara, una vida de sencillez autoimpuesta, casi de pobreza, para no despertar la ambición de mi familia, para que valoraran el esfuerzo, y mi otra vida, la real, en Tequila, la de un maestro tequilero, dueño de sus tierras y de su destino, un hombre respetado en su industria. Viví una mentira piadosa por ellos, para protegerlos, y la ironía era que esa mentira me había hecho vulnerable, me había convertido en el viejo inútil que creían que era. Me cuestioné el significado del sacrificio. ¿De qué sirvió una vida de privaciones autoimpuestas? Sacrifiqué mi comodidad, mi estatus, la posibilidad de vivir como el hombre próspero que era, todo por un hijo que, a la primera oportunidad, me canjeó por un poco de espacio y silencio. ¿Valió la pena? La pregunta quedó flotando en la oscuridad del cuarto, y la respuesta fue tan clara como dolorosa. No, el sacrificio solo tiene valor cuando la persona por la que te sacrificas lo entiende, lo honra. De lo contrario, es solo una lenta forma de autodestrucción. Sentí un cambio definitivo dentro de mí. El peso en el pecho seguía ahí, pero ya no me oprimía. Se estaba transformando en combustible. El shock inicial, la parálisis, se disipaba como la niebla al amanecer. En su lugar, una determinación silenciosa y férrea comenzaba a tomar el control. Era la calma que sigue a la aceptación de una verdad dolorosa. Ya no había nada que negociar, nada que salvar. Solo quedaba actuar. El amanecer se acercaba, no solo en el cielo, sino también dentro de mi espíritu. Miré a mi alrededor, a las pocas cosas que había en mi cuarto, un par de fotografías de mi difunta esposa, su rosario colgado en la cabecera, mis viejos sombreros de jimador. Esas eran mis verdaderas posesiones, no las paredes de esta casa, no los muebles que compartía con ellos. Comprendí que mi hogar no era un lugar físico que pudieran quitarme. Mi verdadero hogar era mi dignidad, mi respeto propio, y ese hogar, había decidido, iba a empezar a reconstruirlo de inmediato, ladrillo por ladrillo.
La decisión finalmente se cristalizó en mi mente. No era un plan de venganza, porque la venganza es una pasión caliente, y lo que yo sentía era un frío glacial. Era un acto de autopreservación. No se trataba de castigarlos a ellos, sino de salvarme a mí, de recuperar la narrativa de mi propia vida. No iría a ningún asilo. No terminaría mis días en un cuarto anónimo, esperando la muerte. Iría a casa, a mi verdadera casa, al lugar donde mi nombre todavía significaba algo. Con la primera luz del alba tiñendo el cielo de un violeta pálido, mi camino se volvió absolutamente claro. Una paz extraña, una paz de acero, se instaló en mi alma. La tormenta interna había pasado, y en su lugar había una calma resuelta, inquebrantable. El viejo Ramiro, la víctima, el padre abandonado, había muerto durante esa larga noche, y el hombre que vio nacer ese nuevo día estaba listo para actuar con la firmeza silenciosa que siempre lo había definido. No actué con prisa. La desesperación es ruidosa, y yo había elegido el camino del silencio. Me levanté con la primera luz, como cada día de mi vida. Me afeité con la misma navaja de siempre, usando movimientos lentos y precisos, observando mi propio rostro en el espejo empañado. Era el mismo rostro de ayer, con las mismas arrugas, pero los ojos eran diferentes. Había una dureza en ellos, una calma de acero que no estaba ahí la noche anterior. Me vestí con mi ropa más sencilla, la de viajar, la de moverse. Cada gesto era deliberado, una ceremonia privada para marcar el inicio de mi nueva vida, una vida de mi propiedad. El teléfono era viejo, de los que todavía tienen botones. Lo tomé en mis manos y sentí su peso familiar. No necesité buscar en ninguna agenda. Marqué de memoria los 10 dígitos que me conectaban con mi otro mundo, con mi realidad secreta. Cada número presionado era un paso que me alejaba de esta casa y de la persona que había sido en ella. El sonido del tono de llamada al otro lado de la línea era el sonido más esperanzador que había escuchado en años. Era el llamado a mi fortaleza, a mi refugio, a mi verdadero yo, que había esperado pacientemente. Héctor contestó al segundo timbrazo, su voz siempre profesional y respetuosa. «Dígame, don Ramiro». «No. Necesité dar explicaciones, no me quejé, no conté mi drama. Mi decisión era una orden, no una súplica». «Héctor, soy yo, Ramiro», dije con voz firme y clara. «Prepara mi casa en la destilería. Llego hoy mismo». Hubo una breve pausa, no de sorpresa, sino de asimilación. «Claro que sí, don Ramiro, aquí lo esperamos. ¿Necesita que envíe un chofer por usted a la central de Guadalajara?» Su respuesta inmediata, su respeto incondicional, era la afirmación que necesitaba. «No es necesario, Héctor. Yo llego por mi cuenta», continué manteniendo el mismo tono sereno y ejecutivo. «Pero necesito otro favor. Contacta a mi abogado a primera hora. Dile que ponga en venta la casa de Guadalajara. De inmediato. Que la liquide lo antes posible». Esta fue la segunda parte de mi plan, la que cortaba el último lazo material. No había emoción en mi voz. Era una transacción, la liquidación de un activo que ya no me generaba ningún rendimiento, ni económico ni emocional. Estaba podando la rama seca para salvar al árbol. Al colgar el teléfono sentí como una cadena invisible se rompía. El llamado había sido el golpe del mazo del juez, mi propio juez, dictando la sentencia final de este capítulo de mi vida. Ya no era un inquilino precario en mi propia casa, esperando ser desalojado. Me había convertido, en el lapso de 3 minutos, en el propietario que ejerce su derecho. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con una simple llamada telefónica. La sensación no fue de euforia, sino de un profundo y sólido alivio, como quitarse un peso de encima que no sabías que te estaba ahogando. Después, busqué mi vieja maleta de viaje, la que me había acompañado en mis pocos viajes a Tequila. No empaqué mucho. ¿Qué podía llevarme de una vida que quería dejar atrás? Guardé un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo personal y los únicos tesoros que realmente poseía: 3 fotografías de mi esposa Elena, su rosario de madera y uno de mis viejos sombreros de gimador. Todo lo demás se podía quedar. Estaba mudando mi alma, no mis pertenencias. Estaba escogiendo mis recuerdos
dejando atrás los fantasmas que ya no me pertenecían. Con la maleta en la mano, recorrí la casa por última vez. Ellos aún dormían, ajenos a la revolución silenciosa que estaba teniendo lugar. Caminé por la sala, por el comedor, por el pasillo. No lo hice con nostalgia, sino con la mirada fría de un inspector que evalúa una propiedad. Ya no veía los recuerdos, sino las superficies, las paredes, las sillas, la mesa, eran solo objetos. La carga emocional que los había impregnado se había evaporado durante la noche. Estaba cerrando mentalmente cada puerta de ese lugar, asegurándome de no dejar ninguna rendija por la que pudiera colarse el pasado. Me detuve un instante en el umbral de la sala, en el punto exacto donde mi hijo me había dictado mi sentencia el día anterior. Miré el sillón vacío donde yo había estado sentado, humillado. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, solo un vacío, inmenso donde antes había un dolor agudo. Era la calma que queda después de que el veneno ha sido purgado. Esa ausencia de emoción fue la prueba definitiva de mi liberación. Ya no me podían herir en ese lugar, porque emocionalmente yo ya no estaba ahí. Ya me había ido mucho antes de abrir la puerta. Llegué a la puerta de entrada. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi llavero. En él había una sola llave, la de esa casa. La he llevado conmigo por más de 40 años. La miré por un segundo. No, era solo un trozo de metal. Era un símbolo de todo lo que había construido y todo lo que había perdido. Con un movimiento sereno, sin el más mínimo temblor en la mano, la quité del llavero y la deposité suavemente sobre la mesita del recibidor, justo al lado de un jarrón con flores de plástico que había puesto Lorena. Dejar la llave ahí fue el acto final. No la tiré con rabia, no la escondí, la dejé a la vista. Era un gesto que lo decía todo sin pronunciar una palabra. Significaba: esta puerta ya no me pertenece. Ya no es mi responsabilidad abrirla o cerrarla. Les entrego no solo la casa, sino la carga de lo que han hecho en ella. Es suya ahora, con todas sus consecuencias. Era una renuncia, no a la propiedad, que ya estaba en venta, sino al rol de patriarca y guardián de ese hogar que ellos mismos habían profanado. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la mañana. El sol apenas comenzaba a calentar la calle. No miré hacia atrás. Voltear la mirada hubiera significado duda, un anhelo, por lo que se quedaba. Y yo no sentía ni lo uno ni lo otro. Caminaba alejándome no de un hogar, sino de una prisión de faltas de respeto, de una decepción cotidiana. Cada paso era más ligero que el anterior. Estaba caminando hacia mi libertad, hacia el horizonte de mis campos de agave azul que me esperaban en Tequila, mi verdadero hogar. Mientras caminaba hacia la parada del camión, sentí el sol en mi cara, y se sentía diferente. No era el sol opaco que se filtraba por las ventanas de esa casa, triste. Era el sol de un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Una vida cuyo guión, a partir de este momento, sería escrito única y exclusivamente por mí. La firmeza silenciosa de mi partida, sin confrontación ni escándalo, fue mi verdadera victoria. No necesitaba ganarles una discusión. Me bastaba con ganar de vuelta mi propia vida, mi propia paz. No necesité estar allí para saber lo que ocurrió. Me lo pude imaginar con la claridad de quien conoce cada tabla del suelo y cada costumbre de sus habitantes. Imagino a Lorena despertando, quizás aliviada por el silencio, y luego una extrañeza creciente al no escuchar mis pasos. Imagino a Mateo notando mi cama perfectamente tendida, el cuarto vacío, y luego el descubrimiento de la llave sobre la mesita del recibidor. Un objeto tan pequeño y sin embargo tan pesado, un símbolo que, estoy seguro, tardaron en descifrar. Quizás al principio sintieron alivio, la libertad que tanto anhelaban, pero sé que ese alivio se fue transformando en una inquietud densa a medida que las horas pasaban. Pasaron varios días. El primer golpe de realidad no fue una llamada mía, sino un sobre oficial. Mi abogado me informó después de cada detalle. Era una notificación formal, con el lenguaje frío y aséptico de las leyes, informando al residente actual que la propiedad sería puesta en el mercado de forma inmediata por decisión de su único y legítimo propietario, Ramiro Vargas Reyes. Ese fue el momento, me dijo el licenciado, en que el pánico debió tocar a su puerta.
la certeza de que no me había ido a casa de un compadre, sino que había iniciado un proceso legal, irreversible y ejecutado con una frialdad que ellos no esperaban de mí. Mi administrador, Héctor, se convirtió en el guardián de mi paz. Me contó con su discreción habitual sobre las llamadas. Mateo desesperado marcando a mi viejo número de celular solo para encontrarse una y otra vez con el mensaje de una línea inexistente. Héctor me describió el tono de mi hijo en Minuencento, en los mensajes que dejaba en la oficina de la destilería, una mezcla de confusión, urgencia y un falso arrepentimiento que buscaba una respuesta. El hijo que me había sentenciado al silencio ahora suplicaba por escuchar mi voz. ¡Qué ironía tan amarga! El mundo, a veces, tiene una forma muy peculiar de dar la vuelta. Supe también, por viejos amigos de mi barrio en Guadalajara, que Mateo me anduvo buscando. El licenciado me pasó el recado de que mi hijo recorrió los pocos lugares que yo solía frecuentar, la pequeña cantina de la esquina, el mercado, el atrio de la iglesia. Preguntaba por mí, con una angustia que los demás notaban. Estaba buscando al padre que él mismo había desechado, como si pudiera encontrarme en alguna parte y rebobinar el tiempo. Pero buscaba a un fantasma. El hombre que él conocía ya no existía, y el que existe ahora había decidido volverse inalcanzable para él, un eco lejano. La tensión dentro de esa casa, la que anhelaban tener para ellos solos, debió volverse insoportable. Mi abogado, un hombre astuto, me sugirió el escenario más probable: las recriminaciones mutuas. Lorena acusando a Mateo de haber sido demasiado blando o demasiado torpe. Mateo, por su parte, echándole en cara a ella el haberlo presionado, el haber sembrado la idea que ahora los dejaba en la calle. El espacio que querían para su privacidad se convirtió de pronto en una olla de presión, llena de culpa, miedo y resentimiento. El silencio que mi presencia interrumpía era 1000 veces más pacífico que el que ahora habitaban. Pero la verdadera bomba estalló unas semanas después. Un día, Héctor entró a mi oficina en la destilería con una revista en la mano. Era una publicación local de negocios, de esas que leen los empresarios de Jalisco. «Creo que debe ver esto, don Ramiro», me dijo. Y ahí estaba, un artículo a página completa sobre el renacimiento del tequila artesanal. Y en la foto principal, ocupando casi toda la hoja, posando con una dignidad serena, en medio de mis campos de agave azul, estaba yo. El pie de foto era inequívoco: don Ramiro Vargas Reyes, el enigmático propietario millonario de la aclamada destilería El Agave Silencioso. Puedo cerrar los ojos y visualizar el momento exacto en que esa revista llegó a sus manos. Imagino el shock en el rostro de Mateo, la incredulidad en los ojos de Lorena, la vergüenza, el arrepentimiento, no por el dolor que me causaron, sino por el error de cálculo. El viejo estorbo que echaron de casa no era un jubilado sin recursos que podían mandar a un asilo. Era un hombre poderoso, un hombre de negocios, un millonario silencioso. El secreto que guardé toda mi vida para protegerlos de la codicia se convirtió, por obra del destino, en el espejo que les mostraba la verdadera dimensión de su traición y su estupidez. Mi posición había quedado clara sin necesidad de una sola confrontación. Yo no busqué el enfrentamiento, simplemente dejé que la verdad ocupara su lugar. El silencio que ahora me rodeaba no era de exclusión, sino de poder. Era un muro construido con respeto propio, con independencia. Las reglas del juego habían cambiado para siempre. Ya no era yo quien necesitaba de su techo o de su caridad. Eran ellos los que, de repente, se encontraban a la intemperie, enfrentados a una verdad que los empequeñecía. Mi nueva vida, mi fortaleza en tequila, era mi única y contundente respuesta. Como era de esperarse, vinieron. Héctor me avisó una tarde, con la misma calma con la que me informaba, sobre la producción. Don Ramiro, su hijo y su esposa están en la reja principal. Piden verlo. Escuché la noticia sin que se alterara mi pulso. Estaba en mi oficina, la que tiene un gran ventanal con vista a los campos de agave que se extienden hasta el horizonte. Miré ese paisaje azul, mi reino, mi santuario, y la llegada de aquellas dos personas de mi pasado se sintió lejana, como un eco de otro mundo, de una vida que ya no era la mía. No sentí ansiedad,
ni rencor, ni siquiera curiosidad. Solo la confirmación de lo inevitable. La reja de El Agave Silencioso es grande, de hierro forjado, con el logotipo de un agave estilizado en el centro. La mandé a hacer no solo para proteger la propiedad, sino para marcar un límite. Es el umbral entre el mundo y mi paz. Simboliza la frontera que aprendí a trazar de la manera más dolorosa. Verlos allí, parados afuera, convertía esa reja en la metáfora perfecta de nuestra nueva realidad. Ellos estaban en el exterior, en el mundo del ruido, la culpa y las segundas intenciones. Yo estaba adentro, en el silencio que había elegido, un silencio que ahora era mi mayor lujo, mi fortaleza. Mi instrucción para Héctor fue breve, directa y carente de cualquier emoción. No titubeé. «Que no pasen, Héctor», le dije sin apartar la vista de mis agaves. «Infórmales, por favor, que don Ramiro no los va a recibir». Hice un énfasis deliberado en el don Ramiro. Quería que esa formalidad les llegara como una pared, que entendieran que el papá, al que habían desechado, había sido enterrado bajo el peso de sus propias palabras. Ahora, si querían dirigirse a mí, tendrían que hacerlo a través de mi título, el que me había ganado con mi trabajo y no con la sangre que ellos habían deshonrado. Más tarde, Héctor me describió la escena con su característica precisión. Mateo, desesperado, tratando de argumentar con el guardia de seguridad, usando la palabra padre, una palabra que ya no tenía jurisdicción en este lugar. Lorena, a su lado, visiblemente incómoda, fuera de su elemento, mirando a los lados como si esperara que la tierra se la tragara. La mujer que había sido la reina de mi casa en Guadalajara era ahora una simple extraña, una suplicante parada bajo el sol de Tequila, perdiendo la compostura frente a un empleado que solo seguía órdenes. El poder definitivamente había cambiado de lugar y de manos. Para que no quedara duda, Héctor fue personalmente a la reja a entregar mi mensaje. Se paró del otro lado del hierro forjado y con una voz respetuosa pero inflexible les comunicó mi decisión. «Les pido que se retiren», les dijo. «Don Ramiro me ha instruido que no los recibirá». Me contó Héctor que Mateo intentó rogar, apelar a los lazos familiares. Fue entonces cuando mi administrador pronunció la frase que yo le había dictado para cerrar cualquier posibilidad. «La decisión es final. No los recibirá ni hoy ni nunca». Esas dos últimas palabras, ni nunca, fueron el verdadero cerrojo, el punto final de la historia que compartimos. La derrota en sus rostros, según me contó Héctor, fue absoluta. No hubo más argumentos. La palabra nunca, tan definitiva, tan irrevocable, los desarmó por completo. Fue como si una puerta de acero se hubiera cerrado frente a ellos con un sonido ensordecedor, aunque solo hubo silencio. Vieron la inutilidad de su viaje, la consecuencia final e inalterable de sus actos. El hombre al que le habían ofrecido un asilo como única opción, ahora les negaba incluso la oportunidad de una disculpa. Se dieron la vuelta y caminaron de regreso a su auto, encogidos, vencidos, empequeñecidos por la dignidad que ellos mismos me habían forzado a recuperar. Yo no vi la escena directamente, y me alegro. No quería sentir ni una pizca de triunfo en su humillación. Cuando Héctor me confirmó que se habían marchado, no sentí alegría, sentí paz, una paz sombría, pesada, como la que siente un cirujano después de una amputación necesaria para salvar una vida. Había sido un procedimiento doloroso, pero la infección había sido eliminada. El cáncer de la falta de respeto había sido extirpado de mi vida. Lo que quedaba era la recuperación, la aceptación de que a veces, para sanar, hay que cortar lazos que se han podrido, por mucho que hayan sido parte de ti. El verdadero clímax no fue el no rotundo, sino el silencio que vino después, el sonido del motor de su coche al alejarse, el polvo del camino volviendo a asentarse. Ese silencio era mi victoria, era la prueba de que había recuperado el control de mi vida, de mi entorno, de mi paz. El silencio que antes era el arma que usaban para excluirme, ahora era mi escudo, mi muralla. Y en esa quietud, bajo el cielo azul de Tequila, respiré hondo, un aire limpio, un aire que olía a tierra, a agave y por primera vez en mucho tiempo, a respeto.
a respeto propio. Ok, aquí está el séptimo y último bloque, la conclusión reflexiva de don Ramiro. G. Desfecho reflexivo. Ahora, cada atardecer, me siento en el porche de mi casa aquí en Tequila y observo cómo el sol se acuesta sobre mis campos de agave. El cielo se tiñe de colores naranjas y púrpuras y una paz que yo creía perdida para siempre se asienta en mi espíritu. No es una paz de olvido, sino de entendimiento. Es la calma de quien ha atravesado la peor de las tormentas y ha llegado a una orilla que no sabía que existía. Aquí, el silencio es diferente. No es un silencio que excluye, sino uno que acoge. Es el sonido de la tierra respirando, el sonido de mi propia alma, por fin, en casa. La riqueza que guardaba en secreto, ahora lo entiendo, no era el dinero ni la destilería. Ese era solo el vehículo, la herramienta. La verdadera fortuna era la resiliencia que yo no sabía que aún poseía, un núcleo de dignidad que había quedado sepultado bajo años de costumbre y decepciones. El dinero no me compró la felicidad, pero sí me compró la libertad. La libertad de decir basta, de trazar una línea y de construir un nuevo mundo a mi medida, un mundo donde mi valor no estuviera sujeto a la aprobación de nadie más que de mí mismo. Ya no pienso en mi hijo y su esposa con rabia. Ese sentimiento se secó, como una planta sin agua. Ahora, si acaso, siento una lástima lejana, la misma que se siente por dos personas ciegas que, por no saber mirar, dejaron escapar un tesoro. No eran malvados en el fondo de su ser, eran simplemente débiles, superficiales, incapaces de ver más allá de sus propias narices, de sus propias y pequeñas necesidades. Su verdadero castigo no es haberse quedado sin mi herencia, sino vivir para siempre con el conocimiento de lo que perdieron por su propia falta de visión y de humanidad. He aprendido que la vejez es vista por muchos como un sinónimo de inutilidad, como la antesala del fin, pero para mí ha sido una revelación, ha sido un tiempo de una claridad brutal, casi divina. Cuando crees que ya no tienes mucho que perder, es cuando empiezas a ganarlo todo de vuelta. Se caen las máscaras, se desvanecen las obligaciones autoimpuestas y solo queda lo esencial. La vejez me quitó la fuerza de la espalda, pero me regaló una fortaleza en el espíritu que ningún joven podría comprender. Es la sabiduría que solo nace del dolor y de la supervivencia. La dignidad, concluyo ahora, no es un regalo que te dan los demás. Es una planta que se riega en el jardín del alma. Crece con cada no que te atreves a pronunciar ante una falta de respeto, con cada límite que estableces para proteger tu paz interior. Es saber quién eres y cuánto vales, incluso cuando el mundo entero, incluyendo a tu propia sangre, se empeña en demostrarte lo contrario. La dignidad es el último refugio de un hombre, y el mío, aunque agrietado y puesto a prueba, demostró ser inexpugnable. Miro mis campos y veo una metáfora de mi propia vida. El agave azul tarda años en madurar, a veces una década entera. En silencio, bajo el sol implacable y las lluvias torrenciales, va acumulando en su corazón los azúcares, la dulzura que un día se convertirá en tequila. No, tiene prisa, sabe esperar, y solo al final, en su madurez, revela su verdadero valor. Yo también fui ese agave. Soporté años de sequía emocional, acumulando silenciosamente una fuerza que ni yo mismo sabía que tenía. Y al final, en el ocaso de mi vida, pude ofrecer el destilado más puro, el respeto propio. A veces me pregunto si debería perdonarlos, pero he llegado a la conclusión de que la pregunta está mal planteada. El perdón implica la posibilidad de una reconciliación, de reanudar un lazo. Y yo no quiero reanudar nada. Lo que he hecho es más simple y más definitivo. Los he soltado. Los he liberado de mi vida y me he liberado de la obligación de sentir algo por ellos, ya sea amor u odio. Mi paz no depende de un acto de perdón hacia ellos, sino de un acto de lealtad hacia mí mismo. Y yo he decidido ser leal a mi paz. El silencio ha sido el gran protagonista de mi historia. Fue el silencio de mi exclusión en Guadalajara, el que me hacía invisible. Fue el silencio de mi dolor, contenido en aquella noche interminable. Fue el silencio de mi partida, sin gritos ni portazos.
Fue el silencio de mi negativa en la reja de la destilería. Y ahora es el silencio de mi paz, aquí, viendo el atardecer. He aprendido que el silencio puede ser la peor de las prisiones, pero también puede ser la más inexpugnable de las fortalezas. Todo depende de quién tiene el control sobre él. ¿Has sentido algo así alguna vez? Ese momento exacto en que te das cuenta de que el respeto que más importa, el único que puede salvarte, es el que te das a ti mismo. Es un descubrimiento que a menudo llega tarde, después de muchas heridas, pero cuando llega, lo cambia todo. Te enseña a diferenciar los lazos de sangre de las cadenas y te da el valor para honrar los primeros y romper las segundas, sin culpas ni remordimientos. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordarlo. Tengo 74 años y no siento que mi vida esté terminando. Al contrario, siento que acaba de empezar. Tengo trabajo que hacer, un tequila que perfeccionar, amistades leales que cultivar y muchos amaneceres que ver sobre mis campos. Ya no espero nada de nadie. Vivo de lo que yo genero, de lo que yo construyo día a día. Mi futuro ya no es una espera pasiva hacia la muerte, sino un camino activo que recorro con la cabeza en alto, saboreando cada paso, porque cada paso lo doy en mi propio territorio, bajo mis propias reglas. Descubrí que hay lazos de sangre que se convierten en nudos que te ahogan, y que la mayor prueba de amor propio, a veces, es tener el coraje de cortar esos nudos con la navaja de una decisión final. La familia no es una obligación, es un refugio, y cuando deja de serlo, se convierte en una trampa. Tuve que perder a la familia que la sangre me dio para encontrar a la familia que la lealtad me ofreció, una familia de trabajadores honestos y de amigos que me respetan por quien soy, no por lo que puedo darles. Al final, mirando hacia atrás, comprendí la lección más grande de todas. La verdadera herencia que un hombre deja a este mundo no se mide por las propiedades o el dinero que lega en un testamento. La verdadera herencia es el ejemplo de su dignidad, la firmeza de su espíritu. Mi fortuna no estaba guardada en un banco ni enterrada en mis tierras. Mi verdadera fortuna fue el no que me devolvió el alma y me permitió vivir mis últimos años no como un estorbo, sino como un rey en el único reino que importa, el de mi propia paz.